la importancia de la taxonomía, claramente es fundamental conocer la taxonomía. ¿Por qué razón? Porque nos permite, especialmente con el nombre científico, o sea, con el género, con la especie, ustedes pueden googlear, pueden ingresar a internet, googlean el nombre científico, inmediatamente les va a aparecer toda la información internacional que pueda haber, independiente del idioma, en cualquier idioma, porque la taxonomía es reconocida a nivel mundial. Eso es lo fundamental. Entonces, claro que la taxonomía cumple un montón de roles importantes, pero lo fundamental es que ustedes que están, quizás algunos ya están más expertos y otros están recién partiendo, lo fundamental es que ustedes conozcan las herramientas taxonómicas, porque con eso van a obtener múltiple información, incluyendo información de investigación actual. Hay que estar al día respecto a esto, y eso es fundamental. Si ustedes ponen los nombres vulgares, no le van a aparecer esas informaciones. Téngalo eso siempre ustedes claro. Es de ahí la importancia de todo esto. Las categorías taxonómicas, no voy a referirme en tanto detalle, pero nosotros en la parte entomológica está relacionada con la biología y dentro de la biología está relacionada con la zoología. Y existe una página, que es la del Código Internacional de las Nomenclaturas Taxonómicas, claramente les puede ayudar para conocer un poquito más y actualizarse un poquito más. A veces los nombres van cambiando. Hoy día con las nuevas herramientas que se están desarrollando, como es la era de la filogenia, la era genética, hoy día están cambiando nombres, están desapareciendo algunos nombres que antiguamente aparecían como de una manera que todo el mundo lo ubicaba. Y eso hoy día ustedes ya empiezan a buscar nombres antiguos y esos nombres están actualizados, han cambiado, incluso porque han estado mal categorizados, han estado mal identificados. Y eso es lo que está permitiendo hoy día la genética. Eso es fundamental y por eso es importante estar al día en estas materias. Los que quieran desarrollarse correctamente acá deben estar necesariamente al día en todas estas materias. Algunas formas de clasificar las especies, ¿cierto? Son estas categorías taxonómicas, esta nomenclatura científica que nos permite desarrollar distintos niveles, como por ejemplo hablar de filum, hablar de clase, hablar de orden, de familias, de tribus, de género y especie. Tiene una connotación, tiene una nomenclatura fundamental para poder entenderla y poder, por supuesto, desarrollarla. Hoy día todas las investigaciones científicas, todo lo que usted haga, deben figurar los nombres científicos y no los nombres vulgares. Los nombres vulgares van de anexo, pero no es lo más importante. Hoy día los nombres científicos son los más fundamentales. Bueno, aquí históricamente aparecen 7 categorías jerárquicas, a pesar de que hay muchos autores ya que hablan de subdivisiones y pueden aparecer distintas o más categorías a las que ya están descritas. Pero si nos ponemos a desarrollar esta nomenclatura, los nombres científicos vienen gracias a Linneo. Linneo fue quien desarrolló esta nomenclatura binominal que nos permite hablar de un nombre científico. Para hablar de musca doméstica, Blattella germánica, o cualquier nombre científico que hoy día de las placas que ustedes conocen, de las especies que se conocen a nivel urbano, hay una nomenclatura, una forma de escribirse, una forma como se presentan y una forma internacional que es válido en todo el mundo. Por ejemplo, aquí tienen 2 grandes ejemplos para referirse a Blattella germánica o para referirse a musca doméstica. Fíjense la tremenda nomenclatura que hay, pasando desde la clase insecta, subclase, orden, familia, tribu, género y finalmente la especie. Hoy día los especialistas y los profesionales que quieren manejar mejor estos conceptos deben conocer nombres científicos, porque de esa manera van a obtener mejor información, más actualizada, y lo que está sucediendo
no solamente en un país, sino que en todos los países donde se trabaja en estas áreas. Las plateas germánicas son cosmopolitas, las moscas domésticas son cosmopolitas, están en todas partes del mundo. Por lo tanto, en Estados Unidos, en Australia, en lugares en Europa, en cualquier parte del mundo, no, no especialmente a nivel Latinoamérica, pero en muchas otras partes del mundo se hace mucha investigación. La investigación a nivel latinoamericana no es muy grande. Existe, por supuesto que existe, pero en otros países está mucho más adelantado. La sistemática es importante. Estos códigos nos permiten incluso en esta sistemática poder hablar con los nombres. Generalmente se expresan en el nombre latín. Es una lengua desaparecida, pero hoy día aparece como para identificar específicamente a todo este sistema de nomenclatura que se usa para la entomología. La filogenia, se los comenté recién, y solamente para redondear, es un área importante de clasificación en base a la historia evolutiva. Hoy día ya la filogenia nos ha permitido saber de dónde vienen, por ejemplo, las termitas, que antiguamente se pensaban que eran isópteros. Hoy día isópteros ya no es lo más importante, hoy día se consideran que son, vienen su origen desde el Blatodea, estamos hablando desde las baratas, las cucarachas. Y hay todo un desarrollo científico y comprobable absolutamente. Hoy día los paradigmas han ido cambiando en esta área. Por eso es importante estar al día con toda esta información. Hoy día casi conocer las plagas exclusivamente por su morfología, como eran antiguamente, se clasificaban por su morfología, por el número de patitas que tenían, por la forma del ala, por la venación de las alas. Bueno, hoy día es por la parte genética. Es importante hablar del ADN de las plagas, del ácido desoxinucleico, el ácido ribonucleico, las proteínas y otros métodos que se están utilizando hoy día en estos análisis para determinar específicamente y aclarar cualquier duda. Aquí ya en Chile tuvimos y tenemos varios casos que se han cambiado los nombres gracias a la filogenética. El árbol filogenético nos habla también de su origen, nos habla principalmente de dónde vienen, desde la época más remota incluso. Y las herramientas que nosotros utilizamos para la taxonomía son claves. Estas son las herramientas antiguas. Hoy día las herramientas eran las claves dicotómicas, o sea, tú elegías entre entre dos opciones, A o B, y con eso tú tenías que decidirte. Un ejemplo de esto era si tenía ala o no tenía ala, si la ala era membranosa o no, si tenía un par de alas o dos pares de alas. Bueno, íbamos jugando con esto de las claves dicotómicas cuando hoy día ya esto pasa a ser un referente. Hoy día ya los taxónomos en base a la parte morfológica ya prácticamente no existen, están, yo diría, en extinción. Aquí en Chile cada vez más desaparecen y hoy día para poder desarrollar una investigación científica deben necesariamente tener el sistema taxonómico en base a la filogenia. Si no hay filogenia, si no hay análisis genético de esto, sencillamente no va a ser válida la información que ustedes quieran publicar en el futuro. Hoy día es una exigencia. Bueno, todas estas cosas han ido cambiando. Diversidad de especies. Fíjense aquí que aparecen los insectos sobre el 50% de toda la diversidad de especies que hay en el mundo. Voy a solamente aquí referirme en algunos detalles, me voy a detener en algunos detalles importantes. Se habla de más de 1.300.000 especies divididas en distintos, digamos en este caso, reinos. Y aquí aparecen el reino animal, que aparecen otros reinos, como vamos a ir analizando, pero definitivamente la especie y la biodiversidad que todavía hay mucho por hacer, está dentro de los insectos, dentro de la entomología, claramente. Hoy día se cree, bueno, un poquito de más de 1 millón de insectos que se conocen científicamente, con sus nombres como corresponden, con su taxonomía, pero se cree que hay cerca de entre 5 millones a 8 millones de insectos que todavía no se conocen taxonómicamente. O sea, hay mucho por hacer, un tremendo desafío. Bueno, filo un artrópodo, que lo que yo les voy a mencionar, y solamente para ir centrándonos en el tema,
Los reinos que nosotros tenemos han pasado por distintas fases dentro de la historia, pero hoy día finalmente nos quedamos con, y por eso subrayo, en el reino animal. El reino animal, el reino eucariótico, que es el reino que nosotros vamos a estudiar en relación a la entomología. Y dentro del reino animal están los vertebrados, que son todos los mamíferos, los cordados, los que tienen columna vertebral, ¿cierto? Y los invertebrados. Y aquí están los artrópodos. Y cuando hablo de artrópodos me refiero a insectos, arácnidos principalmente, a pesar de que hay muchos más invertebrados. La diversidad de especies que hay es enorme. O sea, si nosotros nos detuviéramos acá a analizar cada una de las especies, estaríamos días completos analizando cada de estas especies. Ya les había comentado, estamos hablando de más de 1.300.000 especies, y quizás quedó corto. Fíjense ustedes dentro de la diversidad de insectos. Y por favor presten atención a esto, porque esto es parte de una de las preguntas que se le va a hacer. Los coleópteros ocupan el primer lugar dentro de la biodiversidad. Después los dípteros, los lepiópteros, hay una pelea ahí entre dípteros y lepiópteros, ¿eh? Pero en muchas ya se están quedando con que los dípteros superan a los lepiópteros. Por eso nos quedamos en la última versión del año 2005, donde hablan de 350.000 coleópteros, 150.000 dípteros, 125.000 himenópteros y 120.000 lepiópteros. Para que vean ustedes la biodiversidad de lo que significan los insectos. Aquí los podemos agrupar en porcentaje. 35% coleópteros, 15% dípteros, 12% himenópteros, y un porcentaje muy similar con los lepiópteros, es alrededor del 12% también. Una biodiversidad tremenda, que es muy difícil que, como les decía yo, que ustedes se conozcan cada una de las especies, y aparte que en cada país existen distintas especies, con distintos nombres. Hay algunas que son exclusivas de cada país. Entonces es importante, ¿cierto?, que cuando uno analiza también la entomología, se refiere a lo que sucede en su país, pero también vean el caso que traspasa el país, que son las especies cosmopolitas que están en todas partes del mundo, que es lo que pasa hoy día con muchas de las plagas urbanas. Biodiversidad, y solamente para recalcar algunos aspectos, esto se refiere a la entomología urbana, exclusivamente a la entomología urbana. Y fíjense que un estudio que va a analizar un rato más Tomislav Kurkovich habla sobre esto, pero fíjense en el siguiente detalle, para que ustedes tengan muy claro y presten atención. La clase de insectos que están 100% en los hogares, vean ustedes, hormigas, himenópteros, 100%. Coleóptero, el escarabajo de la alfombra, 100%. Dípteros, las moscas y mosquitos, 100%. Las arañas, dentro del grupo de los arácnidos, 100%. Ya les mencioné 4 casos que en todas las casas están. En el 100% de los estudios que se realizaron están estas especies. Y ahí hacia abajo aparecen, por supuesto, otras especies. Pero esas son las que sobresalen en el 100% de las casas, al menos las estudiadas. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a ir mencionando a los distintos órdenes de algunas especies de arácnidos que vamos a mencionar, que tienen importancia urbana. Vamos a mencionar, por supuesto, lo general, desde la filogenia de los arácnidos, la descripción, los órdenes, la importancia, pero nos vamos a quedar finalmente los que tienen importancia netamente urbana. Entonces, ya yendo derechamente a lo que es la entomología se habla hoy día de la entomología aplicada. Y la entomología aplicada, o entomología económica también, es sumamente importante porque eso incluye a todo lo que tiene interés, especialmente en las personas, en el humano, en los productos, todo tipo de productos, y el impacto que puedan generar también en el ambiente urbano, en el hombre. Para eso existe la apicultura, recordemos la abeja, los insectos que transmiten enfermedades hacia los animales, pero también hacia el hombre, las plagas de cultivos, materiales almacenados, estructurales, etcétera, etcétera. La entomología aplicada, por lo tanto, también se puede derivar en la entomología forense, que tiene que ver con algunas especies que especialmente se desarrollan en cadáveres, la entomología forestal,
la entomología agrícola y, por supuesto, una gran rama y muy poco estudiada es la entomología urbana. Dentro también de la entomología hay algunas derivaciones de la entomología médica, pero también hay derivaciones en la entomología veterinaria. Es por eso que yo digo algo muy claro. El entomólogo, si bien es cierto, puede tener una noción muy general de lo que es la entomología, pero su especialidad, cada entomólogo se ha ido especializando en órdenes, en especies, y es por eso importante saber que los que estudiaron veterinaria, difícilmente, si no se han ido especializando, se van a quedar con la entomología que solamente estudian en la facultad de veterinaria. Lo mismo pasa con los médicos, lo mismo pasa con los forestales, lo mismo pasa con los agrónomos. Por lo tanto, esto, si alguien se quiere perfeccionar, tiene que seguir desarrollándose. Por eso hoy día la entomología urbana, esta disciplina, debe ser estudiada a ese nivel, en nuestra área. La entomología forense, ahí pueden ver varias especies, entre dípteros y algunos coleópteros. Importante saber que lo que pasa, los que más han estudiado la entomología forense es la policía, especialmente la policía de investigaciones, que se dedican a ver la data relacionada con de muerte de los cadáveres. Sabiendo exactamente el ciclo de los insectos, uno puede determinar en forma muy precisa la data de muerte de muchas especies, e incluso el origen, si es que depende de dónde encontraron esa especie, es donde puede también ser el origen del cadáver. La entomología urbana entonces comprende no solamente el estudio de los insectos, sino que también el estudio de los arácnidos, aquellos que afectan las estructuras del hombre, así como también el medio ambiente, o el ambiente en este caso. El estudio de los insectos entonces y de otros artrópodos está asociado, por lo tanto, a los ecosistemas urbanos. Y esto es una mirada general. La entomología urbana necesariamente tiene que incluir varios temas, entre esos los xilófagos, o sea, aquellos insectos que afectan la madera, los insectos que afectan la salud pública, los insectos que afectan los alimentos, y así una importancia y una gran cantidad de temas que se van a desarrollar con más profundidad en este curso. Y eso tengan claro, es para vivir una sola especie, que era la humana, pero aquí nos hemos ido encontrando con otro tipo de situaciones. Tengo un problema de señal acá. Espero que no se me vuelva a caer, pero si llega a ocurrir, me avisan, por favor. Entonces, el hombre es el que comparte, en este caso, el ecosistema, y ahí llegaron los artrópodos, y se especializaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día en este ecosistema urbano? Ojo, porque este ecosistema urbano son estas grandes concentraciones de población en las ciudades. De hecho, se estima que el 4% del planeta está en las ciudades. En ese 4% está el 50% de la población de la ciudad en promedio, los cuales consumen el 75% de los recursos naturales, pero también desechan el 75%. Todo esto lo hace favorable para que se desarrollen otras especies, entre ellos los artrópodos, los insectos. En estos ecosistemas, ya hay que tener muy claro, ha ido variando, pero hay una tremenda tendencia de que el sistema urbano va a seguir creciendo. Y se estima que vamos a llegar a cerca de 15.300 millones de habitantes. Y ya en el año 2050 las estimaciones dicen que vamos a ser 11.400 millones de habitantes y el 66% va a estar en el sector urbano, en las ciudades. La tendencia va a seguir creciendo, la población va a seguir creciendo, a no ser que la pandemia realmente no empiece a bajar drásticamente la población. Pero eso es un tema que se va a tener que ver en los próximos años. El ecosistema urbano, y es importante que ustedes también lo tengan muy claro, hay tendencias. El 82% de la población están en los países desarrollados, en los sectores urbanos. Y en países, o sea, menos desarrollados, subdesarrollados o acá a medio desarrollo,
está el 52% de los habitantes a nivel urbano. O sea, claramente los países más desarrollados se quedan en las grandes ciudades en un alto porcentaje respecto a los no desarrollados. Estas características que nos da el sistema urbano se puede determinar de la siguiente manera. Por ejemplo, este ecosistema, un segundo, le voy a poner esto en silencio. Ahí sí. Este ecosistema urbano no es nada menos que la biocenosis más el biotipo y más los factores abióticos que conjugan en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Son los organismos vivos que están ahí, en un lugar, en un espacio ocupando, y sometidos a los factores tanto como luz, humedad, temperatura, entre otros. Todo esto constituye en el fondo el ecosistema urbano. Claro que hay que tener ciertos requisitos, claramente, no vamos a entrar en mayores detalles, pero tengan claro que esto, para que sea un buen sistema urbano, a pesar de que hoy día muchos especialistas, incluyendo aquí biólogos, dicen que el ecosistema urbano no existe, para ellos no es un ecosistema, pero estas cosas van cambiando con el tiempo, y los conceptos van cambiando, y los especialistas y las investigaciones nos permiten hoy día hablar de un ecosistema muy específico. Entonces, este ecosistema, para que se formen una idea, por cada millón de habitantes generan 11.500 toneladas de combustible, 320.000 toneladas de agua, que es lo que consumen, y 2.000 toneladas de alimento. Y fíjense la cantidad de desechos que pueda generar. Aguas residuales, en gran proporción, casi la misma. Lo mismo pasa con los residuos sólidos, prácticamente lo mismo. Y, por supuesto, el efecto del CO2, que es lo que está sucediendo y lo que está generando grandes problemas, por supuesto, a nivel urbano. Los factores que importan son factores abióticos, entre eso incluimos el clima, la radiación, la temperatura, la humedad, porque esto se ve reflejado distinto a un ecosistema silvestre, un ecosistema que es totalmente distinto en temperatura, en humedad, y esa es una de las características que hace que se formen y se desarrollen algunas especies en relación a otras que están más a nivel silvestre. Estos factores, ¿cierto?, que son factores abióticos como el clima, por supuesto nos permite señalar en forma muy precisa que las diferencias, por ejemplo, que se generan, por ejemplo, las temperaturas a nivel urbano pueden ser hasta de 10 grados mayor respecto a las temperaturas en sectores más silvestres. Lo mismo puede ocurrir con el tema de la humedad, porque la evapotranspiración, ¿cierto?, en la ciudad disminuye en relación a los otros lugares. La velocidad del viento también se afecta, y todo esto tiene que ver con el desarrollo de plagas. Todas estas características abióticas, la contaminación, ni hablar. Nosotros contaminamos el agua, contaminamos de distintas maneras, contaminación vehicular, contaminación acústica, pero eso también favorece a otras especies, va provocando un efecto sobre el sistema, en este caso sobre el ecosistema. Lo mismo pasa con el suelo, las condiciones que le estamos dando nosotros permiten que se desarrollen ciertas características importantes en lo que significa el tema asociado a las plagas específicamente. Por lo tanto, los ecosistemas urbanos nos ofrecen pros y nos ofrecen contras, o sea, ventajas y desventajas, en otras palabras. Los habitantes urbanos utilizamos menos la cantidad de recursos. Los apartamentos son más eficientes que las casas en cuanto al consumo de energía. Y las ciudades tienden a ser más eficientes respecto a lo que es el uso del agua, de la energía y del transporte. Lo cual, en general, podría ser tomado como una ventaja desde el punto de vista de lo que es el desarrollo urbano. Pero también generan grandes desventajas. Provocan pérdidas de la biodiversidad. Transforman el paisaje natural, que antiguamente esto siempre fue un paisaje natural, pero se transformó en un paisaje urbanístico. El efecto invernadero, la presencia de estos gases, y pensemos que prácticamente en cuanto a la superficie del planeta, la parte urbana ocupa entre el 2 y el 4%, pero consumen el 75% de los recursos naturales que vienen de otros lugares. Entonces, cada eso implica
desarrollo de ciertas características que va a favorecer en algunos casos el desarrollo de plagas, por supuesto. Las ciudades son epicentro de la especie exótica y del comercio ilegal, además. Por eso hoy día se habla de ecosistemas urbanos de dos tipos de estrategias de especies, porque hablamos en forma general. ¿Cuáles son esas dos estrategias? Las especies K, que son aquellas de baja tasa reproductiva, y las especies R de reproducción, de alto grado de reproducción. Son especies, en el caso de la R, son altamente oportunistas. Tienen una gran oscilación poblacional, o sea, baja la población, puede durar un año, puede durar menos de un año, pero hay una alta oscilación por la alta mortalidad que hay. Por ejemplo, las moscas están en una época del año, desaparecen y al otro año vuelven a prosperar. Esa es la oscilación, y eso hay una alta estacionalidad. Entonces, en el fondo, esto nos permite hablar de dos tipos de especies importantes. Aquellas que se han especializado, especialmente en el sector urbano, y aquellas que han sido oportunistas y se han desarrollado y han logrado un éxito también importante, pero en alta población. Las que son de estrategia acá, por ejemplo, son aquellas que son más especializadas, son aquellas que han logrado un mejor desarrollo desde el punto de vista de adaptación, a diferencia de las otras especies, que las otras son más fluctuantes. Pero en el fondo las ciudades son un desarrollo, es un laboratorio ecológico y evolutivo. Ese es más o menos el concepto. Entonces, en las ciudades, en general, predominan los insectos de estrategia R, o sea, los de alta tasa reproductiva versus los de estrategia K, de más baja tasa reproductiva. Esa es un poco la idea y el concepto de eso en relación a lo que ocurre específicamente en la entomofauna urbana que existe en nuestro ecosistema, en este caso urbano. Las especies relacionadas con la temperatura, las xerotérmicas, es importante porque la temperatura también, la humedad está muy desarrollada y está muy favorecida por algunas especies que se han especializado y se han adaptado a las condiciones urbanas en base a temperatura y humedad. Las especies también voladoras que tienen un importante, yo diría, una gran movilidad, y eso hace que de un lugar viajen a otros, y eso va generando, por supuesto, un desplazamiento en la forma como lo hacen. Algunas especies no se han desarrollado, con algunas excepciones, por supuesto, algunas detritívoras, como por ejemplo la mosca, la larva de mosca, que hoy día aparece en la materia orgánica, que son muy detritívoras, pero en sectores urbanos, si tú le das las condiciones, van a aparecer, pero si el lugar se mantiene en buenas condiciones del manejo de la basura, de la materia orgánica, no van a encontrar ese tipo de problemas. Pero hoy día está todo, lamentablemente, está todo mezclado. Hay empresas que se han especializado en el desarrollo de materia orgánica, en sectores periurbanos también que se encuentran, entonces se han ido adaptando a esas condiciones y a veces se transforman en una verdadera molestia y en una verdadera plaga. Lo mismo ocurre con la distribución de otras especies como las plantas, por ejemplo. Por eso aparecen, si hay menos espacio verde, van a haber menos presencia de insectos asociados a los que se consumen esas plantas, a los que consumen, que son los famosos insectos fitófagos. Limita la población. Por lo tanto, a veces ese tema nos olvidamos, porque también son parte de esta entomología urbana. Otro aspecto importante son las plagas favorecidas por las altas tasas reproductivas, que son estas especies R. Y aquí nos referimos a especies como, por ejemplo, aquellas que aparecen en los productos almacenados, los que aparecen en la madera, dañando el patrimonio histórico, el patrimonio cultural. Y, por supuesto, eso tenemos que tomar ciertas medidas y tenemos que conocer cuáles son las mejores estrategias, conociendo su forma de desarrollo, su forma de adaptación para poder lograr un buen manejo. Si no conocemos al enemigo, insisto en eso, difícilmente lo vamos a poder ni siquiera atacar, ni siquiera lo vamos a poder solucionar. Vamos a tratar de hacerlo, pero no vamos a ser capaces de hacerlo. Las especies en general se presentan también como artrópodos plagas, propias del ecosistema urbano. Son aquellas que afectan la salud urbana,
la salud de las personas, de los animales, provocan daños económicos a todo nivel, y eso es lo que a nosotros nos va a preocupar mayormente en esta parte entomológica urbana. Otro aspecto es el ciclo biológico, la parte ecológica de las plagas. ¿Por qué es importante conocerla? Hay dos tipos importantes que ustedes deben conocer, indudablemente, de diferentes hábitats. Por ejemplo, unos grandes problemas son los mosquitos, porque los mosquitos aparecen aéreamente, y aéreamente es la hembra, es del mosquito, que podría ser la Aedes aegypti, podría ser el Anopheles, que son los que transmiten realmente virus principalmente, y son los que podrían ser un tremendo problema a nivel urbano, y lo son, porque se adaptaron muy bien. Pero si limitáramos la parte donde se producen, en la parte del ciclo, en la otra parte del hábitat, es el lado del agua, es donde está el agua estancada, le damos las condiciones. Si nosotros manejáramos bien ese concepto, probablemente podríamos eliminar gran parte de esa plaga. Pero no es así, porque el mosquito se ha ido adaptando a todas estas condiciones. Por eso es muy complejo hoy día pensar en erradicar. Es un buen concepto la erradicación, y yo lo dejo lanzado como pregunta, pero probablemente la erradicación es un tema que yo diría que es muy complejo. ¿Se puede hacer? Sí, pero a un costo muy alto. Los artrópodos estrictamente domésticos son los que han logrado mayor adaptación. Pero fíjense ustedes, los intradomésticos versus los peridomésticos, o sea, los que están adentro de las casas y los que están fuera de las casas. Hay grado de adaptación. Hay diferencias importantes, hay ciclos biológicos, hay comportamientos, hay resistencias que se han ido generando por el uso de insecticidas. Hay adaptaciones a distintos niveles, y aquí están la mayoría de las plagas. Las plagas, en el fondo estamos hablando aquí de cucarachas, pulgas, arañas, chinches, etcétera, que es lo que ustedes más o menos conocen. Ahora hay que saber por qué ocurre eso y cómo podemos manejarlo. La entomofauna también, a través de este sistema urbano, es un potenciador artificial de especies. Son los que ofrecen una mayor riqueza a nivel de estos ecosistemas. Eso es importante que ustedes lo sepan. No voy a hablar en mayor profundidad, pero aquí sí me voy a referir, por ejemplo, a lo que son las plagas cosmopolitas. Estas plagas cosmopolitas son aquellas especies tremendamente adaptadas, con un amplio rango de distribución, muy potenciadas, tremendamente, con un alto grado de dispersión. Y esos son los grandes problemas que hoy día ocurren en todos los países, la mayoría de los países. La comparación de la entomodiversidad urbana versus, a ver, hay un problema acá, un segundo, versus lo que pasa a nivel silvestre. Claramente hay diferencias. A veces lo que está pasando en los sectores suburbanos también hay que considerarlo, porque afectan notoriamente los sectores urbanos. Por lo tanto, aquí es como puede haber incluso una mayor diversidad de especies a nivel periurbano, suburbano, que en el mismo sector urbano propiamente tal. Algunas conclusiones ya para terminar, para darle paso también a Tomislav. Me queda muy poco, pero me quedan las conclusiones ya. Entonces, ¿qué es lo que es la entomología urbana como conclusión, cierto? Son aquellos, está relacionado con los sectores, los ecosistemas urbanos, ¿cierto? Son las grandes ciudades que son consideradas como zonas de adaptación, zonas de experimentación evolutiva. Está ocurriendo, y a veces nos encontramos con plagas y van a aparecer cada vez nuevas especies que alguna vez no las tuvimos, y las vamos a tener, y vamos a tener que estudiarlas, y vamos a tener que controlarlas y manejarlas. No existen verdaderas especies urbanas propias y exclusivas de la ciudad. Es un concepto que señala Ellenberg en el año 1981. Y esto es por la tremenda plasticidad que tienen y las potenciales que puedan generar las especies, y estos sistemas que se van adaptando claramente a los sectores urbanos, propiamente por lo que yo les comentaba, estas características que le ofrece el sistema urbano. Ahora, otro aspecto, el ecosistema urbano puede ser rico en especies, especialmente de artrópodos, más que otras especies. Hay mucha riqueza de artrópodos. Artrópodos me refiero a insectos y arácnidos en general.
Y la ecología urbana y la entomología urbana tiene tantas posibilidades y retos como cualquier otra disciplina biológica. O sea, el estudio de esto es algo fundamental, el conocimiento. Si no entramos a estudiar esto, investigar esto, claramente nos vamos a ir quedando atrás y las plagas van a ir generando, van a ganar por sobre la especie humana. Y eso se cree que las especies, o sea, por ejemplo, las cucarachas van a sobrepasar claramente al humano, porque tienen un tremendo forma de adaptación a toda condición y resistencia a ciertas cantidades enormes de problemas asociados a los factores bióticos y abióticos. Entonces, como otra parte de la conclusión entre la entomología urbana como ecosistema urbano, lo urbano es una realidad creciente y expansiva. Esto va a seguir creciendo y por lo tanto los desafíos y las grandes plagas van a seguir desarrollándose, esto no va a terminar nunca, es por eso importante saber especializarse en esta área. Como ecosistema siempre ha sido ignorado o ha sido incluso rechazado por los naturistas, los ecólogos y los biólogos. Ellos no aceptan el ecosistema urbano, no, sencillamente ellos tienen sus propias teorías. Bueno, cada uno ahí con su tema. Por su naturaleza artificial y como ecosistema promueve un alto rechazo. ¿Por qué? Porque hay una rápida expansión, son muy agresivas, lo cual implica grandes problemas asociados también a los ecosistemas que están circundantes al sector urbano. El medio urbano, y desde la perspectiva más biológica, presenta una serie de características y posibilidades que lo convierten en un interesante objeto de estudio. Y esto lo menciono porque hoy día de lo que menos se realiza en muchos países es investigación. Lamentablemente, en América del Sur hay menos investigación. En Europa se está haciendo más investigación, en Australia, en Norteamérica, por mencionar donde más desarrollo científico de estos temas se ha logrado. El problema es la barrera idiomática. Entonces, y la barrera de tener que viajar y conocer otro lugar, el costo que pueda significar hoy día, bueno, con la pandemia eso ya no se puede hacer, pero es un gran problema. Pero definitivamente lo que tenemos que tratar de lograr nosotros es, por supuesto, seguir ampliando nuestros conocimientos, pero desde el punto de vista de lo que nos permite a nosotros llegar con este nuevo sistema online. No crean que todo lo online pues todo lo que es gratis les va a permitir obtener mucha información. Mucha la información no la van a obtener, se guarda mucha información, no se comparte toda la información y por lo tanto hay que saber especializarse y no crean que con un día, 2 horas, 2 días, 3 días van a convertirse en un experto en esta área. Por eso se requiere grandes cantidades de horas, mucho desarrollo y metodologías, que es justamente lo que hemos desarrollado a través de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Entonces, los artrópodos conforman el grupo amplio y numeroso de colonizadores y el hombre, por otro lado, y pese a todo, ¿cierto?, se ve obligado a compartir ese hábitat con los artrópodos y a veces los ignoramos, los soportamos o los admiramos, o a veces los estudiamos. Eso es lo que dice Antonio Melich, de una sociedad entomológica aragonesa en España. Podemos intentar exterminarlos del ecosistema urbano, o intentar protegerlos en zonas especiales como las zonas urbanas, pero lo que no podemos hacer es librarnos de ellos. Ese es uno de los pensamientos y me quedo, por supuesto, con esa información. Este es el último pensamiento para darle base a Tomislav. La ciudad es el triunfo de la especie humana sobre la naturaleza, que hasta hace siglos era peligrosa y agresiva. Otro pensamiento de Antonio Melich. Les dejo mis datos y dejo paso para que Tomislav empiece a preparar su charla. Voy a salir de esta presentación, denme un segundo. Ok, Álvaro, si quieres retomamos ahora. Yo cumplí con mi parte, Tomislav ahora va a poder continuar con su presentación.
Sí, podemos darle paso a Tommy para que haga su ponencia. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, como se dice ahora. Bueno, después de la presentación de Jorge, yo voy a hacer una presentación tal vez un poquito más específica de un tema que me parece relevante para el ámbito, ¿no es cierto?, de la industria en la que ustedes se envuelven. Ya me presentaron un poco, así que voy a pasar más o menos rápido esta parte. Si me pueden confirmar si Jorge o Álvaro, si se está Sí, viendo y sí, oyendo está bien. correcto. Sí. ¿Sí? Bien, bueno, como les decía, muy buenas tardes a todos, a todas, ¿no es cierto? También agradecido de la invitación de Apex Perú, ¿no? A esta charla, en donde hablamos un poco de temas relacionados con específicamente artrópodos, ¿no? Que es un tema que, bueno, que nos convoca a Jorge, claramente, ¿no es cierto?, con lo que ya les mostró en su charla, a mí, también como entomólogo de toda mi vida y más profesionalmente de hace 30 años, ¿no?, aproximadamente, en que he trabajado en esta área, sobre todo en el ámbito agrícola, ¿no? Y como decía Jorge, el ámbito o la formación de profesionales de la agricultura en esta materia eh, se refleja muy bien digamos, en la composición de los profesionales que trabajan en la industria de las plagas urbanas, ¿no? Generalmente son ingenieros agrónomos o médicos veterinarios los que están en estos ámbitos, porque su formación, a pesar de que fue orientada hacia otros objetivos, ¿no?, originalmente le da las competencias para enfrentar a estos organismos, ¿no?, en los ambientes urbanos también, ¿no? En el fondo los conceptos, digamos, de un ingeniero agrónomo, un médico veterinario para manejar plagas agrícolas o veterinarias o médicas, no son muy diferentes de los que se usan en el ámbito urbano. De esa forma, entonces, uno siente bastante tranquilidad de, a pesar de no estar tan vinculado al ámbito urbano como, por ejemplo, Jorge, que ha trabajado toda su vida en él, ¿no es cierto?, sí tener los elementos como para ofrecer conceptos, ¿no?, herramientas finalmente para el manejo de plagas en ámbitos urbanos, a pesar de provenir más bien del ámbito agrícola, en donde, insisto, los conceptos en uno y otro son más o menos los mismos en términos del manejo. Las especies pueden diferir, e incluso a veces, aún difiriendo las especies, los grupos, ¿no?, de organismos que están en una y otra situación son parecidos, y ahí es importante tener presente que esto de la taxonomía, ¿no?, y de la sistemática, a veces también explican no solo las especies y su parentesco, sino que sus patrones de comportamiento y sus hábitos, ¿no? Muchas veces identificar digamos, la categoría taxonómica a la que pertenece un organismo ya nos da una buena idea de cuál es su rol en cualquier, digamos, ecosistema en el que se presenta, ¿no? Están bastante conservados, digámoslo así, los hábitos, por ejemplo, a nivel de familias de un organismo, ¿no? De manera que a veces puedo incluso no necesariamente llegar a determinar la especie en particular, pero sí la familia. Eso es bastante más, digamos, alcanzable. Es un poco el objetivo que planteamos en el curso que estamos ofreciendo de entomología urbana, puesto que eso nos da ya una buena noción de probablemente qué está haciendo un organismo, sobre todo cuando corresponden a aquellos que no son los más comunes, ¿no?, y que todos bien conocemos, como las termitas o las cucarachas, ¿no es cierto?, los mosquitos o zancudos, como le decimos en Chile. Pero vamos a ver luego que la diversidad en situaciones urbanas en realidad es enorme. De hecho, es sorprendente, ¿no? Incluso para los estudiosos de estas materias, los resultados de los estudios en estos sistemas urbanos son sorprendentes. La cantidad de especies es increíble, lo vamos a ver en un minuto en los resultados que les voy a presentar. Bueno, entonces el título, por eso es biodiversidad, ¿no?, la diversidad biológica, específicamente de artrópodos en situaciones urbanas. Preparamos para la charla de hoy, organizada por Apex, ¿no es cierto? Y ahí están las coordenadas mías, ya me habían presentado, pero
está un poco el currículum resumido y las coordenadas para contacto en cualquier evento. Bien, hay un poco de historia, entre comillas, para comprender esto de la biodiversidad de artrópodos en situaciones urbanas. Algo se mencionó ya, ¿no? Los artrópodos claramente han acompañado al hombre desde la prehistoria. Hay bastante evidencia arqueológica, ¿no? De que insectos, artrópodos, arácnidos acompañaban al hombre, incluso desde las primeras etapas en que el hombre empezó a establecerse digamos, en habitaciones más definitivas, cavernas, cosas de esa naturaleza, ¿no? En donde el hombre en el fondo ofrecía, y la vida que desarrollaba en ese momento, ofrecía un montón de atractivos para la fauna que originalmente provenía, ¿no es cierto?, de los ecosistemas más bien naturales. En las cavernas, con la acumulación de alimentos, con la mantención de animales en los interiores de las cavernas o chozas, algo que incluso en algunas regiones todavía ocurre hoy, ¿no es cierto?, ofrecía muchos recursos atractivos para, especialmente artrópodos, que entonces fueron colonizando estos recursos, estos nichos, si ustedes lo quieren desde una mirada más ecológica, a veces los refugios que otorgan estas viviendas, y entonces empezaron a asociarse de forma más íntima con el hombre, llegando en algunos casos a esta situación sinantrópica, como se denomina hoy, ¿no es cierto?, esta estrecha vínculo entre animales y el hombre. Entonces esto tiene una larga data, en pocas palabras, y se traduce en lo que vemos hoy en las situaciones urbanas, que por supuesto va mucho más allá de solamente los hogares, sino que todo tipo de construcciones o viviendas, ¿no es cierto?, en donde el hombre desarrolla sus actividades, como bodegas, fábricas, casinos, hospitales, etcétera, etcétera. Esto llevó a que algunos organismos que originalmente se asociaron al hombre, en la medida que evolucionó, ¿no es cierto?, el desarrollo de las viviendas, desaparecieran, como los coprófagos. Hay evidencia de que había coprófagos. Estos son animales, estamos hablando en el caso de artrópodos principalmente de algunos escarabajos, por ejemplo, que estaban asociados a las fecas, que permanecían en algún momento próximas a la vivienda, a la caverna, por ejemplo, y entonces algunos de estos insectos con este hábito de alimentarse de fecas convivían con el hombre. Pero claramente con el desarrollo, ¿no es cierto?, de las habitaciones, los baños, digamos, sistemas de eliminación de aguas servidas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ese grupo dejó de ser un conviviente del hombre. Hoy los coprófagos, tal vez en algunas situaciones, en algunas culturas en particular ocurren, pero en general en situaciones urbanas ya no ocurren, a pesar de que con el hombre de las cavernas sí convivía en las fecas propias y en las fecas de los animales que estaban al interior de las, digamos, entre comillas, habitaciones. Y otros también han aprovechado toda esta evolución de las viviendas o de las habitaciones urbanas o de las construcciones urbanas, adaptándose a estos cambios que ha hecho el hombre, llevar una mejor vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, una vida en donde haya una mayor sanidad en el interior de estos sitios, desarrollando sistemas, como digo, de evacuación de aguas servidas o cosas por el estilo, y eso también generó nuevos nichos que usaron algunos organismos detritófagos que hoy viven, por ejemplo, en las cañerías de las casas o de las diferentes construcciones. En la actualidad, si uno revisa, y me ha tocado ya revisar en varias oportunidades la literatura que hay en esta materia, claramente, también algo lo mencionó Jorge, ¿no es cierto?, se conoce bastante de las especies que consideramos plagas urbanas, digamos, por decirlo de alguna manera, de las más importantes, o de las más impactantes a veces en la vida del hombre. Las cucarachas, las termitas, etcétera, etcétera, ¿no? De eso hay bastante literatura en el mundo. Hay buenos estudios, se conocen los ciclos, ¿no es cierto?, las condiciones para el desarrollo de todo organismo, los enemigos naturales que tienen, ¿no es cierto?, las debilidades, las fortalezas, etcétera, etcétera, y se han desarrollado, por lo tanto, en algunos de estos casos, gran cantidad de herramientas para enfrentarlo. También en las zonas urbanas hay bastantes estudios de los ámbitos, digamos, del entorno, ¿no?
lo que se denominaba peridomiciliario anteriormente, principalmente aquella fauna asociada a los jardines, a los parques, ¿no? Especialmente también a aquellos organismos artrópodos en particular que son vectores de enfermedades infecciosas, ¿no? O algunos que son carroñeros, ¿no es cierto?, y que pueden tener relevancia en la medicina forense. En esos ámbitos hay estudios, hay bastantes estudios, y uno, si se enfrenta a ese tipo de organismos, puede encontrar bastante literatura para, digamos, adquirir herramientas para abordar estos problemas. Sin embargo, otros artrópodos, incluyendo muchos benéficos o neutros, benéficos para el hombre en su acción, o neutros, digámoslo así, más indiferentes para el hombre, ni benéficos ni perjudiciales, no han sido estudiados, particularmente los que puedan aparecer en las casas, ni respecto de su diversidad, o sea, esto es, cuáles son esos organismos, ni su prevalencia, o sea, qué tan frecuentes están, ni, por ejemplo, su distribución al interior de los hogares, algunos que pueden estar más presentes en algunos, digamos, sitios de las casas, de los hogares, y que en otros lugares de la misma casa no están, ni menos sus interacciones, o sea, su ecología, en términos más resumidos. Sin embargo, hace más o menos 5 años atrás, más o menos coincidente con el tiempo en el que yo me empiezo a vincular a la entomología urbana, hace unos 6 años atrás, se publicó una serie de artículos en Norteamérica que sí abordó un poco estudiar la biodiversidad en situaciones urbanas, particularmente en casas. O sea, la biodiversidad y específicamente en este caso de artrópodos que están presentes en las habitaciones. Claro que es un estudio para Norteamérica, pero debiera darnos bastantes luces de lo que puede ocurrir en otros lugares del mundo, ¿sí? Porque si bien es cierto, evidentemente en Norteamérica la situación es diferente en términos de recursos, ¿no es cierto?, de hábitos, etc. Finalmente muchas cuestiones que ocurren allí probablemente se replican en otros países en donde los recursos son menores y los hábitos pueden ser distintos. Aquí les presento muy rápidamente, son los 3 papers que voy a estar discutiendo, es una secuencia, como ustedes ven, en 3 años consecutivos. El mismo grupo de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos evaluó bajo distintas perspectivas la diversidad de artrópodos en casas, como ustedes ven ahí en el título. Primero, un poco, literalmente, dedicándose a reconocer cuál es la diversidad, qué hay en términos de artrópodos en las casas. Luego, tratando de interpretar qué factores o hábitos o patrones de la vida del hombre inciden de alguna manera en la composición de esta diversidad en las casas, ¿no es cierto? Que es un poco lo que vamos a revisar a partir de ahora. Este es un estudio, déjenme mover aquí un poquito una tabla que no me deja ver. Este es un estudio, voy a mostrarles esencialmente 2 estudios, uno que habla, lo titulé el estudio morfológico, porque efectivamente hace un estudio a partir de la morfología para reconocer la biodiversidad en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, North Carolina, lo que se considera uno de los primeros estudios a escala estatal de esta materia en el mundo. En términos de la dimensión, se evaluaron 50 casas, casas norteamericanas, debo decirlo, que suman más o menos 550 habitaciones. Probablemente no es la realidad necesariamente nuestra, ¿no? Pero claro, los gringos tienen sus casas más o menos grandes, con varias habitaciones, varios baños, porche, etcétera, etcétera. Por eso suman tantas habitaciones en ese número de casas, y se hizo un solo muestreo en cada una de ellas, en cada una de esas casas, en todas las habitaciones. Básicamente un muestreo que lo hicieron especialistas, entomólogos, que fueron con las herramientas disponibles, ¿no es cierto? Cosas como aspiradoras, redes entomológicas, pinzas, y se colectó todo lo que era medianamente, digamos, accesible en un muestreo en donde se estaba entrando a las casas de personas que facilitaron, ¿no es cierto?, el estudio. Entonces la gente entraba, muestreaban todo lo que estaba medianamente a la vista, lo que estaba bajo muebles que se pudieran colectar sin gran intervención ni invasión en las casas, ¿no?
Eso se hizo a lo largo de un periodo de tiempo más o menos prolongado, varios meses durante un año. Como digo, entonces, un solo muestreo que se hizo por casa, para que lo tengan presente, y en pocas palabras no fue exhaustivo, no se aspiró completamente la casa, por decirlo, sino que más bien los lugares donde una persona sin interferir mucho con la vida de esa casa pudiera muestrear. Y lo que se encontró allí, en términos globales, fue que en ese total de habitaciones, solamente el 1%, y lo puse ahí en términos bien coloquiales, no presentaba bichos. Por bichos entendamos artrópodos, ¿cierto? Insectos, arácnidos, crustáceos, ¿no? Miriápodos, todos esos grupos de artrópodos que más o menos reconocemos. Se colectaron más de 10.000 ejemplares. De hecho, la colecta no fue tampoco exhaustiva, ¿no? Por ejemplo, si había un hormiguero adentro de la casa, no colectaban todos los ejemplares. Más o menos, un poco menos en rigor de 600 especies, es lo que se obtuvo como resultado del análisis de estas muestras, representando 300 familias de artrópodos. O sea, en términos numéricos, una prospección bastante grande. En promedio por casa se encontraron 93 especies de artrópodos y 62 familias. Con todas estas cifras, el punto aquí es que en realidad la diversidad dentro de los hogares es enorme, ¿no? Realmente incluso inesperada, como lo dicen expresamente en estas publicaciones, en estos artículos, los propios autores. Al hacer una muestra, digamos, pictórica, ¿no?, de qué es lo que encontraron, el dibujo un poco lo va mostrando, ¿no? Ahí están representados los distintos grupos con dibujo o fotografía, ¿no?, de los distintos grupos de organismos. El pie representa la proporción porcentual de esos grupos en el total de muestras obtenidas. Y ustedes ven que se refleja bastante la diversidad que es conocida para los artrópodos. Tal vez no perfectamente, pero se aproxima bastante. Sabemos que el principal grupo de artrópodos en el mundo, ¿no es cierto?, es el de los coleópteros, los escarabajos. Y aquí está representado. No es el mayor es el de las moscas, que en términos de ranking es como el tercer orden más diverso en el planeta actualmente, ¿no? Se supone que hay unas 150.000, 160.000 especies de moscas descritas. Algo que cambia por lo demás día a día, porque todos los días se describen nuevas especies de todo este grupo. Además, les presento el número de familias. Para mí siempre este concepto es importante. Las familias de artrópodos normalmente nos dan una buena información de los hábitos, ¿no?, y patrones de vida de esos organismos. Puede que yo no encuentre específicamente la especie, a lo mejor no soy capaz de llegar a determinar una especie, pero si soy capaz de determinar una familia, lo cual es más fácil usualmente que determinar una especie, ya tengo un avance en, como les decía antes, interpretar qué hace ese organismo dentro de mi casa. Y en este caso, como decía, los mayores números no solo de especies, sino que de familias estaban en díptera, que son moscas, zancudos, ¿no es cierto?, tábanos, jejenes, etcétera, mosquitos, y los escarabajos, más o menos ambos con el mismo número de familias, aunque había más diversidad, o sea, más especies de díptera que de escarabajos, que en la realidad las relaciones opuestas, ¿no? Como digo, hay más o menos el doble de escarabajos que de mosca, un poco más. Los otros grupos abundantes, arañas, les insisto que aquí diversidad hay que entenderlo como número de especies, y himenópteras, o sea, todo lo que es hormigas, avispas, abejas, abejorros, ¿cierto? Pero también muchas otras microavispas, ¿no?, que muchas veces no conocemos. Lepidoptera en este muestreo, o sea, las polillas y mariposas, estuvo bastante subrepresentado, siendo también uno de los 4 órdenes de artrópodos más abundantes.
De hecho, el Lepidoptera actualmente se supone que es el segundo orden más abundante, más o menos 200.000 especies descritas a la fecha. Insisto que esas cifras van variando mucho porque día a día hay nuevas descripciones de nuevas especies. Pero si se fijan aquí, la participación porcentual del Lepidoptera era bastante menor en este estudio. Una de las posibles razones de eso es que sea un fiel reflejo de la realidad, pero también el hecho de que a veces la colecta de ejemplares de polillas y mariposas puede deteriorar al individuo, al espécimen, y luego dificultar eventualmente la determinación, la identificación. Se asume que eso podría ocurrir en cierta medida, pero también puede ser eventualmente un fiel reflejo de esto de la realidad. Y yo hice el ejercicio de, revisando las tablas que tienen estos estudios, de estimar qué especies estaban en al menos el 75% de estas 550 habitaciones y qué especies estaban en más del 95%, o sea, en prácticamente todas las habitaciones, no las casas, las habitaciones. Entonces, denominaciones que van a aparecer en un instante en negro son aquellos grupos o familias específicamente dentro de estos grandes grupos u órdenes, ¿no?, que se encontraron en este estudio, que estaban al menos en 3 de cada 4 habitaciones del total muestreado, y las que van a aparecer en rojo estaban en prácticamente todas, casi todas, mayor del 95%. Y ahí van a ir apareciendo varias, digamos, nombres de familias, a lo mejor algunas reconocibles por ustedes, me imagino que varias de ellas tal vez no, y fíjense cómo las destacadas, dentro de las destacadas en rojo, probablemente hay algunas medianamente conocidas por ustedes, pero me atrevería a apostar de que la mayoría de ustedes, hay varias de ellas que no conocen, y estaban en el 95% de las habitaciones muestreadas en esta prospección, ¿no es cierto?, hecha en Estados Unidos. Y si uno pudiera hacer algún tipo de proyección a la realidad nuestra, no me extrañaría que esto refleje también lo que podríamos encontrar en nuestros propios países. Más aún en aquellos en donde hay cierta equivalencia, por decirlo así, ambiental con la que pueda ocurrir en Estados Unidos, como los países más del sur de Sudamérica, por ejemplo. Y de hecho yo mismo me he dado cuenta de que haciendo prospecciones en mi propia casa, esto que veo aquí efectivamente ocurre frecuentemente en nuestras casas. Entonces probablemente, y partiendo de la base de que en nuestras condiciones estos estudios no se han hecho, nuestras prospecciones en Sudamérica, esta tal vez es un buen punto de partida para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en los hogares, y que, aunque no necesariamente implique muchos de estos casos lo que entendemos como plagas urbanas, es un habitual motivo de consulta, ¿no? Yo mismo soy testigo de ello porque muchas veces me llegan muestras de este tipo, desde hogares, desde casinos, como les decía, desde restaurantes, desde hospitales, en donde llegan las muestras y a uno le preguntan qué es esto y por qué está dentro de un hospital, ¿no?, dentro de un quirófano, cosas de esa naturaleza. El ejercicio lo extendí un poco más para ir un poco viendo qué otros grupos estaban presentes, y también vi aquellos que estaban en 2/3 de las habitaciones y hasta 3/4, o sea, un poco el complemento de la figura anterior. Aquí vimos los que estaban en 3 de cada 4 habitaciones, aquí en el fondo los que están entre 2/3 de las habitaciones y 3/4 de las habitaciones. Y usando el mismo dibujo, ¿no es cierto?, los grupos ahí empiezan a aparecer representados. De nuevo, Diptera, el más diverso, no solo en especies, sino que en familias. Y luego otros grupos muy frecuentes, carabios, ¿no es cierto? Ahí están los escarabajos de las alfombras, ¿no? Blátide, por supuesto, y aparecen las cucarachas. Fíjense que la cucaracha, siendo una plaga tan reconocida en ambiente urbano, era, digamos, menos frecuente en comparación con otros grupos bastante más desconocidos. Por otra parte, solamente en menos del 30% estaban familias que tal vez uno habría esperado encontrar con bastante certeza antes de haber planeado o haber hecho esta prospección, como son las termitas subterráneas, ¿no es cierto?, grillos, pulgas, ¿no?, tijeretas. Estaban solamente en menos del 30%. O sea, hay una
diversidad muchísimo por lejos mayor de especies que no conocemos bien y que no asociamos al concepto de plaga por su impacto en situaciones urbanas, que las plagas propiamente tales. Las plagas eran bastante menos, digamos, frecuentes. Y hay que entender que estos estudios de diversidad están refiriéndose al número de especies, no al número de ejemplares. Si esto hubiera sido hecho en base al número, a lo que se llama abundancia, o sea, cuántas hormigas, cucarachas y termitas encontré dentro de un hogar, por supuesto que estas cifras serían totalmente diferentes. Aquí se habla específicamente de la biodiversidad, cuya unidad normalmente es el número de especies encontradas. De todas maneras, también este ejercicio sirve para entender que hay muchas especies muy frecuentes, de nuevo, en familias que probablemente algunos de ustedes, me atrevería a apostar que muchos de ustedes no conocen. Y por lo tanto, habla eso de la necesidad, por una parte, confirma la sorpresa de los investigadores, la enorme diversidad de cosas desconocidas o poco esperadas en situaciones urbanas, y la necesidad de conocerlas para entender por qué estaban aquí. El estudio fue un poquito más a ciertos detalles, ¿no es cierto? Y se metieron a evaluar qué ocurría por tipo de habitación. Acá está el ranking de los artrópodos más comunes en este estudio, del 1 al 10, y luego separado por el tipo de habitación, ¿cierto? De izquierda a derecha el subterráneo, habitaciones comunes como podrían ser comedores, por ejemplo, la cocina, dormitorios, baños y el ático o buhardilla. Y ven ustedes cómo de ahí hacia abajo en el ranking aparecen desde los más comunes, en términos de diversidad, o sea, de especies encontradas. Aparecen ahí las familias, no sé si se alcanza a leer, pero están el nombre de las respectivas familias, son muchas de las cuales aparecían mencionadas en las figuras anteriores. Y ustedes ven que hay bastante conservación, o por decirlo así, un patrón bastante constante de que las especies de las familias más presentes, ¿no? en el estudio también estaban en casi todas las habitaciones. O sea, las 5 familias más digamos, encontradas en este estudio también están allí dentro de los 5 primeros lugares, en la mayoría de las habitaciones. Luego aparecen las restantes familias en este ranking del número 1 al 10. Y una cuestión anecdótica pero interesante, también hubo ciertas familias de artrópodos que se encontraron en estos estudios que estaban solo en una habitación. Básicamente, la mayoría de ellos ocurría en el subterráneo de las casas. Hay que tener presente que los norteamericanos tienen muchos de ellos subterráneos en sus casas, no es una realidad necesariamente que ocurra, por ejemplo, en las casas de los países sudamericanos, en algunos lugares sí, en otros no. En Norteamérica eso es bastante más frecuente, ¿no es cierto? Me imagino que desde la Guerra Fría que todos quedaron ahí con su subterráneo hecho para cualquier eventualidad, y eso generaba un hábitat muy particular que se asemejaba al concepto de caverna por su temperatura relativamente estable, oscuridad más o menos permanente, alta humedad ambiental, y hacía que entonces algunos grupos de organismos que tienen más bien ese hábito cavernícola se establecieran en esas habitaciones de la casa. Es algo más bien anecdótico, pero es interesante entender de que en el fondo hay ecosistemas dentro del ecosistema que constituye cada hogar. Al evaluar un poco las variables, digamos, o los patrones de conducta o de vida de las personas, y la forma y estructura y características de las habitaciones dentro de los hogares, se encontraron varios patrones interesantes en esta gran diversidad detectada por este estudio. Lo primero que fue de interés es que la biodiversidad de artrópodos tendía a aumentar, digamos, en la medida que uno iba a los pisos más bajos de la casa y más aún en el subterráneo. O sea, la diversidad era mayor en el subterráneo, intermedia en el primer piso, por ejemplo, y menor en el segundo piso y en la buhardilla. No dejaba de ser de interés y de alguna forma refleja el hecho de que tal vez muchos insectos, ¿no es cierto?, no voladores van a tener la posibilidad de colonizar más bien las
los pisos más bajos de estas habitaciones, mientras que los voladores van a llegar eventualmente indistintamente a los bajos, a los más bajos y a los más altos. Entonces eso hacía que la diversidad total aumentara, digamos, hacia abajo en altura, un poco lo que muestra ahí la figura. El subterráneo alojaba una comunidad diferente del resto de las casas, un poco lo que hablábamos antes, de esta suerte de caverna, ¿no es cierto? Hábitat de caverna que ofrece una habitación que tenga subterráneo, permitía la vida de organismos que en otros lugares no están, y eso aumentaba la diversidad en esa condición. También había una diversidad en general mayor en lo que se denomina habitaciones de uso común, como podrían ser el comedor, el living, como decimos en Chile, ¿no es cierto? Donde había mayor diversidad de artrópodos, y eso se incrementaba incluso si esas habitaciones tenían mayor cantidad de accesos, en particular hacia el exterior, ventanas y puertas. O sea, habitaciones comunes con más ventanas y puertas tenían más diversidad que habitaciones comunes con menos ventanas y puertas. La diversidad se incrementaba significativamente en aquellas habitaciones que tenían alfombra o eran alfombradas. La alfombra es un componente que incrementa la biodiversidad en situaciones urbanas, no solo por aquellos organismos que eventualmente vivan en ese ambiente, como son el escarabajo de la alfombra, ¿no es cierto?, los antrenos, estos dermestios, sino que porque también la alfombra en sí misma aloja a una gran cantidad de organismos que eventualmente mueren allí y permanecen allí por un tiempo posterior a la muerte, ¿no es cierto? Estos muestreos implicaban también, como les decía antes, aspiradora, y por lo tanto se colectaba todo ese tipo de organismos. No es necesariamente una comunidad que esté viva en la alfombra, pero sí aloja a muchos de los individuos que permanecen sus cuerpos allí luego de la muerte, porque en otros ambientes más expuestos esos individuos son destruidos, ¿no es cierto?, o son eliminados con la limpieza o por la acción de carroñeros. Los artrópodos más comunes fueron, como lo veíamos en la figura anterior, los mismos en la mayoría de las habitaciones, salvo el subterráneo. O sea, esas 5 familias más comunes estaban habitualmente en todas las habitaciones del hogar o de los hogares. La diversidad de artrópodos, y esto me pareció muy interesante, no fue muy afectada por los hábitos de vida de las personas o la presencia de otros organismos dentro de la casa, como podrían ser plantas de interior o mascotas. Eso fue hasta cierto punto curioso, uno a lo mejor habría pensado lo opuesto. Esto es lo que concluyó este estudio al menos. De hecho, en el gráfico que aparece ahí arriba a la izquierda se muestra que en general no había diferencia en la diversidad en las distintas muestras, en casas en que había mascotas y en las que no había. O sea, si había o no había perros, no había mucha diferencia en la biodiversidad, aunque había una tendencia a una mayor diversidad al haber perros, como un poco lo muestra la figura, pero estadísticamente eso no era diferente. Y al haber gatos, tampoco era estadísticamente diferente la presencia o ausencia de gatos o su incidencia en la diversidad, a pesar de que la tendencia muestra lo opuesto. Pareciera que cuando habían gatos había menos diversidad, lo que podría entenderse de alguna forma como que los gatos podrían, por alguna acción, incluida la depredación, ¿no es cierto?, eliminar parte de los artrópodos que están dentro de una casa. Pero estadísticamente en esta parte del estudio se concluyó de que no había un efecto, como tampoco lo había en otras variables de los hábitos de vida. Por ejemplo, el uso de plaguicidas, que uno esperaría que tuviera un impacto directo en esto. Según este estudio, no tenía mayor diferencia aquellos lugares donde se usaban o no se usaban plaguicidas en relación a la diversidad. Lo cual, si es cierto, al menos a mí me hace pensar de que probablemente los plaguicidas son usados incorrectamente y por eso la biodiversidad no es distinta donde los utilizo respecto a donde no los utilizo, porque en situaciones agrícolas, por ejemplo, sabemos perfectamente que cuando usamos plaguicidas hay menos diversidad biológica en los cultivos, por ejemplo, que cuando no los utilizamos. Incluso había un efecto del ingreso, y por ingreso aquí me refiero al ingreso económico de los hogares, ¿no?
por supuesto, les recuerdo, estamos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos un pobre, me imagino que es alguien que gana menos de $25.000 al año o algo por el estilo. Yo vivía allá varios años y estaba en esa categoría porque estábamos más o menos, cuando estudiaba, hice mi doctorado en Estados Unidos, estudiaba y teníamos justamente ingresos menores a eso y calificábamos como pobres, ¿no? Lo cual en nuestros países sería esencialmente una clase media, ¿no? Y vemos aquí, fíjense en la figura, que muestra un poco la diversidad, cómo aumenta de abajo hacia arriba, por eso el tamaño de los individuos, ¿no? Y en el eje X, o acá abajo, ¿no? En el eje horizontal, tenemos el ingreso promedio del barrio, ¿no? $50.000, ellos siempre expresan su ingreso al año, ¿no? No es $50.000 al mes, me imagino, sino que sí, 50.000 al año, 100.000 al año, $150.000 al año. Entonces, lo que podríamos decir clase, no diría baja, pero probablemente media baja, media y media alta, tampoco son los más ricos los que ganan $150.000 al año en Estados Unidos, evidentemente. Y vean ustedes que, en términos estadísticos, cuando hay los colores de las líneas hablan de la cobertura del jardín en el fondo, ¿no? Por plantas. Si la cobertura del jardín, ¿no?, es alta, o sea, hay un gran jardín, en pocas palabras, sea que tenga ingresos menores o mayores, no hay diferencias significativas en la diversidad. Por eso esta línea azul es más o menos horizontal. Sin embargo, cuando hay baja o media cobertura, o sea, hay poco o muy poco jardín, ¿no?, sí hay un efecto significativo del ingreso. En la medida que aumenta el ingreso, por ejemplo, ¿no?, para bajas coberturas del jardín, aumenta la biodiversidad. ¿No? Eso pasa en los niveles, digamos, de baja cobertura y en los niveles de media cobertura. En ambos es el mismo patrón, ¿no? O sea, cuando el jardín es escaso, ¿no?, si tengo un ingreso bajo, tengo menos diversidad que cuando el jardín es escaso en cobertura, ¿no?, respecto de un ingreso mayor, ¿no? Claramente, entonces, ahí hay un efecto del ingreso, efecto lujo, como de hecho se llama. Para no extenderme mucho, voy a saltar esta parte que habla de un estudio paralelo que se hizo en esa misma época, pero que en vez de hacer una evaluación morfológica de lo que se encontraba en las casas, hizo una evaluación molecular. Vale decir, en vez de ir y colectar los insectos y arañas que estaban en las casas, la gente fue y tomó muestras ambientales para determinar el ADN, ¿no?, de los organismos que de alguna forma habían habitado esas casas, ¿no? Esto se hizo a una escala mayor que el estudio anterior. El anterior se consideró una escala estatal, se hizo en Carolina del Norte. Este fue un estudio de escala continental, se hizo en todos los Estados Unidos. Fue un mayor número de casas, más muestreos por casa, no fue uno, fueron dos, en realidad uno solo de ellos fue en el interior, ¿no? Se hizo con la misma metodología que se usa hoy para el COVID, estos cotoncitos, ¿no es cierto?, que se introducen en las cavidades nasales o en la boca de las personas para colectar saliva y ver si hay o no ADN del virus, ¿no?, o partículas del virus. Bueno, la misma idea fue aquí. No se colectaron, insisto, los insectos, ni mucho menos. Se colectó en el fondo, literalmente, el polvillo que queda en algunos marcos de las puertas internas o externas de las casas, donde evidentemente está alojado el ADN, el material genético de los diversos organismos que puedan haber habitado en la casa en un momento. Se hizo esto porque era rápido y barato, en términos relativos. El estudio anterior requería llevar a especialistas por varios meses a visitar muchas casas y sus habitaciones. Aquí no, se le pasaba al propietario de las casas estos cotoncitos, él los pasaba por estas regiones donde se acumulaba el polvillo, ¿no es cierto? Imagínense el borde, el marco de una puerta, en la parte superior, ahí pasaban el cotoncito y colectaban entonces el polvo acumulado que contenía a su vez el material genético de la comunidad que en algún minuto habitó en esa casa. Tampoco requería colectar ejemplares, ¿no?, y de hecho, aunque no estuvieran los ejemplares presentes, su marca genética estaba allí en el polvo, ¿no?, y por lo tanto se podía luego determinar a través de lo que se denominan marcadores moleculares, o sea, en el fondo un análisis genético del polvo que me permite decir qué organismos hubo en ese lugar sin siquiera haberlos
visto. Eso es algo que la ciencia permite hacernos. El mismo concepto de hoy que se está usando para detectar, por ejemplo, las nuevas variantes del COVID, ¿ah? Que tienen una marca genética particular, se usaba aquí, pero para artrópodos. Y lo que se encontró, bueno, los contras de estos estudios es que no hay determinación a nivel de especie, sino que a nivel de género usualmente. En el caso del estudio morfológico sí se podían determinar en general especies en la medida que se dispusiera de las herramientas, ¿no es cierto?, las claves taxonómicas o ese tipo de cosas. Aquí la parte molecular, por lo menos en ese momento, no permitía determinar especies. Probablemente con el tiempo se va a poder hacer eso. Tampoco la abundancia, si hubo mucho o poco de algo, no lo sabemos, solo sabemos que está su marca genética en esa casa, ni tampoco la antigüedad de la muestra. Era reciente, era antigua, ¿no es cierto? Correspondía a una fase juvenil del artrópodo, a la fase adulta. Todas esas cosas no lo sabemos al no haber visto los ejemplares. Por eso yo soy un poco defensor siempre de la morfología como un complemento a estos estudios moleculares, ¿no? Hay que mirar a los bichitos a veces para entenderlos. No basta saber cuál es su marca genética o su particularidad en sus ácidos nucleicos. Hay que verlo, hay que mirarlo, hay que saber qué hace. La morfología no es solo ver formas, diseños, sino que también es ver conductas, actividades. Bueno, los resultados ahí muy rápidamente, de alguna manera, tienen una cierta coincidencia con el estudio previo. Los grupos más frecuentes o más habituales que vimos antes, aquí se repetían, no en el mismo orden, pero más o menos se repetían. Hubo algunos géneros detectados por estos marcadores moleculares muy importantes, ahí están los nombres, fíjense, Aphis, un género de pulgones, Dermatofagoides, un género de ácaros del polvo, ¿no es cierto? Antrenus son los escarabajos de las alfombras, los dermestios, Aedes son los mosquitos zancudos, etcétera, etcétera. Entonces se pudo determinar aquellos más prevalentes, aquellos géneros de artrópodos que estaban en mayor número de las casas muestreadas. Aquí está el porcentaje de casas que presentaba los distintos géneros. Algunos otros estaban en bastante menor proporción, como ustedes ven en la medida que bajamos acá en esta región de la gráfica. 28 órdenes de artrópodos se encontraron. Los más comunes ahí están, más o menos, como digo, coincidente con el estudio morfológico, no idéntico, pero coincidente. 630 géneros, no especies, géneros, dentro de los cuales los más comunes eran esos que mencionaba y que ahí aparecen descritos. Si hay 630 géneros, hay que multiplicar por varias veces seguramente el número de especies. Entonces aquí estamos seguramente en el rango de los miles de especies, aunque no se determinaron porque la metodología no lo permitía. Como decía, más o menos parecido al estudio morfológico. Y también se detectó aquí que muchos de los organismos que llegaban a las casas y que no son las típicas plagas agrícolas lo hacen atraídos de estímulos que provienen desde los hogares. La luz, como uno bastante reconocible, ¿no es cierto?, por todos. El CO2, o sea, el producto del metabolismo de los animales que viven en la casa. Y también la basura, como digamos, un recurso atractivo que a través de los olores que emite atrae a una también diversidad importante hacia las casas. Aquí está un poco la distribución de los órdenes ahora dentro de una casa. Lo que más había en este estudio era polillas. Esto se opone al estudio morfológico, curiosamente, si lo recuerdo, ¿no? Pero es probable de que el estudio morfológico haya, digamos, subestimado las polillas presentes, y este estudio molecular detecta las polillas por el simple hecho de que queden unas poquitas escamas por ahí, como digo, alojadas en el polvo de los marcos de las puertas, que era donde se obtenían las muestras. Los demás grupos más o menos se repite la situación. Diptera vuelve a ser el segundo más importante, antes era el primero, ¿no es cierto? Coleóptera, hemíptera y arácnidos, o arañas específicamente, también coinciden un poco con lo anterior. Algunos contrastes de situaciones de interés. Se hizo un muestreo dentro y otro fuera de las casas, en el fondo en marcos de puertas internas y en marcos de puertas externas, y lo que se vio es que en los
interiores, sorprendentemente, a lo mejor para algunos, había más diversidad que en los exteriores. Eso podría tener que ver con el hecho de que hay una fauna solo en el exterior, o mejor dicho, que hay una fauna propia del interior que no sale al exterior, tal vez las especies más sinantrópicas, pero también podría tener que ver con las condiciones de la muestra, porque en los exteriores los ácidos nucleicos son degradados por la luz y por lo tanto es posible que eso haya eliminado a parte de la verdadera diversidad externa. En todo caso, había, según este estudio, más diversidad dentro que fuera de la casa, más diversidad en zonas rurales que urbanas, lo cual es bien, digamos, era algo que se supone siempre, en condiciones rurales donde hay más diversidad en general de organismos, incluyendo plantas, hay más diversidad también de artrópodos, ¿no? La mayoría de los cuales justamente son herbívoros. Había más diversidad en las casas que tenían subterráneo de aquellas que no lo tienen, ¿no? Aquí, para la situación nuestra, podríamos hacer alguna analogía, tal vez no con subterráneos, pero con cualquier construcción que esté un poco a ras de suelo, probablemente incrementa la biodiversidad de las casas. Me refiero a esas construcciones que hay a veces donde están, digamos, los medidores de la luz, del agua, ¿no es cierto?, que a veces están a ras de suelo. Y aquí sí cambió un poco respecto a lo anterior. La presencia de mascotas aumentaba la diversidad, que era una tendencia que se había visto en el estudio anterior, pero que no había sido significativa. En este caso sí lo fue. ¿Qué se concluyó? En las casas, como ya lo vimos, hay una enorme diversidad de artrópodos. Muchos desconocidos, la gran mayoría desconocidos, no solo por los propietarios, incluso por los especialistas. Yo les decía ahí, al ver las denominaciones de las familias que aparecían en las primeras figuras, seguramente que muchas no las conocen. Ahí están los grupos más representados, la mayoría voladores. El hecho de volar aumenta entonces la probabilidad de que un organismo esté presente en una casa. La mayoría de las especies encontradas eran no sinantrópicas. La gran mayoría, no solo la mayoría, la gran mayoría no eran las especies sinantrópicas que reconocemos en estas situaciones, ¿no? Termitas, cucarachas, etc. Puesto que la casa funciona como una trampa de interceptación, sobre todo si hay más superficie, las casas son más grandes, ¿no es cierto? Si hay más ventanas, si hay más puertas y si hay alfombras. Mucha de esta diversidad encontrada en los interiores era de breve vida en el interior, básicamente por las razones que antes expuestas. Son atraídas circunstancialmente por algún estímulo que tuvieran en la casa, pero luego no se reciclan, no se reproducen aquí. La mayoría de estas especies no son realmente peligrosas, pero sí, para muchas personas son consideradas molestas, ¿no? Y ahí es importante entonces conocer la historia natural. Es importante conocer la historia natural para eventualmente hacer entender a alguien que lo que está encontrando en su casa no es de peligro. Sin embargo, también el estudio señala que mucha de esa fauna, no muy conocida, puede ser portadora de componentes que afecten a las personas, alérgenos, patógenos, e incluso hablan literalmente de algunos que afectan a las personas porque son feos. Efectivamente, algunos de estos artrópodos son feos. Yo en general a los artrópodos los hallo bonitos porque siempre encuentro la hermosura en algunos de estos organismos, tal vez no en las formas, pero sí en sus hábitos de vida, etc. Incluso se detectaron estructuras tróficas, esto es, hay organismos que entran a las casas y forman estructuras tróficas, por ejemplo, entran los parasitoides, microavispas, por ejemplo, que parasitan los huevos de algunos de los organismos más sinantrópicos, como las cucarachas, o entran organismos carroñeros que entran a consumir los cuerpos de esta gran diversidad de organismos que luego mueren en el interior y quedan ahí disponibles para aquellos que consumen cadáveres. La composición, como lo veíamos, es más o menos constante en las distintas habitaciones, salvo los subterráneos y salvo algunas pocas especies muy especializadas como las semillas de las despensas, que estaban básicamente en las cocinas. La diversidad no se afectó mayormente por el contexto, como lo veíamos. A diferencia de lo que uno podría esperar, la presencia o ausencia de plantas de interior, el uso o no uso de plaguicida, e incluso si la casa estaba sometida a un orden pulcro, por decirlo así, o no, no afectó mucho la diversidad. Igual estaban presentes en ambas situaciones
¿no? Una gran diversidad. Las mascotas sí, en general, mirando ambos estudios, tendieron a aumentar la diversidad, sea porque ellos son un estímulo para que ingresen garrapatas, ácaros, pulgas, ¿no es cierto? Como para que ellos mismos sean portadores o lleven hacia el interior en su cuerpo organismos que luego se establecen o colonizan la casa, aunque sea brevemente. La diversidad aumentó con la cobertura vegetal del exterior y con la diversidad de los jardines. Más diversidad de artrópodos en general en barrios más pudientes, lo que se denominó un efecto de lujo, del lujo. En Chile, y asumo en Latinoamérica, no hay estudios similares, por lo menos reportados en la literatura científica o técnica. Pero todos los grupos que aparecen aquí reportados están en nuestros territorios, en nuestros países. Todas esas familias están representadas en nuestros territorios y por lo tanto hay que conocerlos para entender efectivamente qué rol están jugando en esas casas, qué impacto puedan tener para las personas, ¿no es cierto? De manera de, como decía también Jorge, aquí hay que conocer a estos organismos y la historia natural de ellos, a mi modo de ver, es un componente fundamental para saber si es o no necesario hacer algo con ellos y eventualmente qué hacer. Por lo tanto, en el curso de entomología urbana, ¿no es cierto?, nos dedicamos un poco a esta materia, revisamos el filum Arthropoda, ¿no es cierto?, que es mayoritario, como ya lo mostraba Jorge anteriormente. La mitad de todos los seres vivos descritos en el planeta en la actualidad son insectos y 2/3 son artrópodos, incluyendo microorganismos y plantas. De manera que toda esta clasificación que se ve tan compleja y que ahí está muy resumida, ¿no es cierto?, es la que abordamos luego en la asignatura en el curso de entomología urbana, principalmente a nivel de las familias. Por supuesto que en algunas especies nos detenemos, sobre todo en las especies sinantrópicas, pero en las no sinantrópicas que están presentes en el ambiente urbano nos dedicamos a conocer las familias para entender sus hábitos, sus patrones y entonces por qué están aquí presentes. El curso de entomología urbana, ya el flyer lo mostró antes, Jorge, ¿no es cierto? Es un curso que, en un resumen, apunta al reconocimiento y comprensión de la historia natural de los artrópodos que están en situaciones urbanas y a su manejo integrado. Este curso, el flyer ya ustedes también disponen de él, ¿no es cierto? Es un curso con clases sincrónicas, que ya lo hicimos el año pasado, que nos da la posibilidad de interactuar a nosotros con los asistentes. Entre los asistentes también hay una interacción importante, ¿no es cierto? Es un curso que es vía Zoom y se utiliza una plataforma electrónica de docencia de la Universidad de Chile que se llama UCursos, que les permite entonces a ustedes mantener una comunicación permanente con los profesores, a través de la cual también se entregan los documentos de las clases, incluyendo los videos que se graban en cada oportunidad. La asistencia al curso, con la digamos, participación mínima del 75% de las horas, les permite recibir un certificado de la Universidad de Chile, de un curso que en realidad son 48 horas cronológicas, pero son algo así como 72 horas pedagógicas de 45 minutos, y además del contacto que está ahí en el flyer, por si alguien quiere consultar al respecto, están por supuesto los contactos directos de Jorge y mío, si alguien tiene alguna pregunta. Les recuerdo que mañana es el último día de plazo para acceder a los valores promocionales, ¿no es cierto?, que aparecen aquí detallados en el flyer. Bien, con eso... Tommy, ¿cómo estás? Y ahora dejé de compartir, de manera que Álvaro puedes... Hay algunas preguntas, no sé si Álvaro te las puede hacer extensivas, por favor. Sí, claro, sí. Hola, Rafael. ¿Cómo estás, Tommy? Qué gusto escucharte. Bien, pues igualmente. ¿Cómo va el partido? Ayer fue. Ah, sí, ustedes, ¿verdad? Sí, ahí estuve leyendo que parece que hay un árbitro que no es muy querido en el Perú. Ah, no, ese era Colombia, perdón. Bueno, sí, no hay problema en responder. Ya. Claro, por mientras pueden escribir en el chat de la reunión, pueden hacer sus preguntas, mientras vamos a ir... La primera pregunta sería de Juan Carlos, que dice, ¿qué tiempo de recolección se consideró en cada casa?
Respecto del estudio ese. Correcto. Mira, el tiempo aproximado, promedio, fue de 2 horas, en que entraron, si no recuerdo mal, eran 6 entomólogos. Por eso era muy caro y por eso después hicieron el estudio molecular. Tuvieron que tener En horas sombra en Estados Unidos 2 horas es plata, ¿no? Cuando lo Claro, multiplicas claro. por la cantidad de casas. Y es por 6. Claro, estás Cada hablando casa. de Eran 2 horas por $14 la casa hora en los mínimo, ¿no? muestreos. ¿Perdón? Estás hablando de alrededor de $14 la hora mínimo. O sea, de la de un entomólogo creo que es más. Por eso te digo, o sea, Pero mira, sueldo mínimo. este era un estudio científico, así que este lo hizo un equipo de la Universidad de Carolina del Norte, con el objeto de colectar información y, bueno, llegar a todo lo que les presenté. Así que obviamente ahí no había, digamos, no había un cobro real, pero efectivamente es un costo caro. Y súmale a esas 2 horas la determinación de cada una de las 600, digamos, especies. Las horas hombre de gabinete, ¿no? Claro, probablemente ahí son otras 2 horas más. Mínimo, Casa. si es que las claves son accesibles, ¿no es cierto? Pero es un... En términos de costo, hacer esto es caro, evidentemente. Ahora, insisto, el objetivo de esto era un estudio científico. Perfecto. Era la primera vez que se hacía, así se declara en la serie de artículos, no había un estudio previo formal, ¿no?, en revista científica, que evaluara la biodiversidad en situaciones urbanas dentro de las casas. Entonces, claramente también había una motivación importante desde el punto de vista científico para generar nuevo conocimiento. Y se establece una línea base de esa manera. Una línea base, exactamente. Tenemos otra consulta de María Paz. Dice, ¿se puede decir que un insecto es plaga si no causa daño? Algo así como el término de maleza. Bueno, la definición de plaga es de cualquier organismo que afecta, digamos, en el caso del hombre, a los intereses del hombre. Pero eso es un término bien relativo. En agricultura la definición de plaga es aquel organismo que afecta a los intereses económicos del hombre. Si eso no ocurre, por ejemplo, si un herbívoro consume una parte de una planta sin afectar los rendimientos de un cultivo, formalmente no es una plaga y en rigor nadie va a abordarla como un problema en la medida de que no tenga un impacto económico. Así que el concepto de plaga es un concepto económico en rigor. ¿Puedo complementar? Claro. Sí. Tommy, solamente un poco para tratar de entender el tema de la plaga. La verdad es que plaga urbana es un concepto más específico, a diferencia de la plaga agrícola o plaga de cultivo, plaga forestal. Hay distintos conceptos de plagas, pero si nos referimos estrictamente a lo que es plaga urbana, efectivamente afecta al hombre. Y pensemos en todo su contexto, en la salud, por ejemplo, porque hay muchos que transmiten enfermedades, por lo tanto es una plaga desde el punto de vista, basta que haya una especie, una araña rincón o araña reclusa, tienen distintos nombres en distintos países, los zoceles, basta tener una araña rincón, y si es una hembra, peor todavía, porque el daño que nos puede provocar puede ser hasta la muerte. Entonces, el concepto no pasa tampoco por la cantidad. En el caso de las termitas, una termita no es significativa respecto a 1.000.000 de termitas, porque el daño claramente a la madera está asociado a la cantidad. Entonces, el concepto es muy relativo. El concepto de plaga urbana cambia notoriamente. Puede ser un problema económico también, indudablemente, que afecta a la economía, o sea, afecta... por ejemplo, si es una plaga de termitas va a afectar la estructura de la casa y eso es un daño, pero es tremendo. O pueden afectar nuestros alimentos, ¿no? Sin duda. Y ahí afectan la economía del hogar, un poco el concepto. Por supuesto, digamos, no vamos a valorar la vida humana ni la salud de las personas, pero me refiero a que hay impactos, por decirlo así, significativos. Ahora, en el ámbito urbano pasa otra situación adicional. Para alguien, algo es plaga porque es feo y está dentro de mi casa. Y a lo mejor no tiene ningún impacto ni en la salud, ni en... Pero por eso es un concepto relativo en el fondo a cada ecosistema.
Efectivamente, en el ámbito agrícola, una plaga es lo que causa daño económico. Y eso tiene que ver con lo que decía Jorge, con una población. Tampoco un pulgón, por muy herbívoro que sea, por sí solo es una plaga, sino hasta cuando alcanza una cierta población. Pero es cierto, la situación urbana cambia un poco porque está de por medio la salud de las personas, la apreciación de las personas. ¿Eh? Yo he visto gente que quiere controlar, no sé, chinitas, como le decimos en Chile, o mariquitas, porque hay muchas en la casa, porque tienden a agregarse en el interior de las casas durante el invierno. Y si uno lo piensa, esas chinitas, al terminar el invierno, en el verano, en la primavera, van a salir, van a volver al exterior y se van a comer los pulgones del jardín. Entonces, efectivamente es un concepto relativo, va a depender de cuáles son los intereses en juego. Y para mucha gente, de hecho, se dice en estos estudios, muchas de las especies que aparecen en esos estudios son consideradas, les decía yo, feas. Y por eso, entonces, la gente quiere eliminarlas. Y de ahí, entonces, yo hallo que lo importante de esto es que, conociendo la historia natural de estos organismos, tengamos claro de hacer el balance, ¿no es cierto? Porque si para eliminar algo feo dentro de mi hogar yo tengo que usar un plaguicida o incurrir en un gasto importante y en realidad lo feo a lo mejor no era tan feo si yo lo conozco, ni era tan peligroso si yo determino de que en realidad sus hábitos son más bien, digamos, neutros para la persona, probablemente las decisiones van a ser un poquito más racionales. Ya. Acá tenemos un comentario para complementar un poco de Atilio de Uruguay. Nos dice, no todos los insectos que están dentro de una casa son plagas, al igual que las bacterias u otros microorganismos, ¿no? Es más bien un tema ecológico, ¿no? Y también de apreciación, porque para algunos, como digo, algunos que no son efectivamente dañinos, no los quiero dentro de mi casa y fumigue. Eso no es raro que a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo lo he visto acá en el barrio donde vivo y justamente me toca a veces un poco interactuar con otros propietarios y decirle, este bicho no te hace nada. ¿Por qué estás tomando ese tipo de medidas? Efectivamente. Pero para algunos sigue siendo, no quiero ver nada que se mueva de 6 patas en el interior de mi hogar. Claro, el popular bicho malo, ¿no? Tommy, te puedo agregar que efectivamente, bueno, tengo muy claro lo que puede pasar con el caso de Atilio que pregunta. Y solamente para comentarte, hay mucha gente que es entomofóbica, le tiene fobia a los insectos, independiente de cuál. Y no van a preguntar, por ejemplo, si hay una araña benigna o una araña, digamos, control natural versus una araña rincón. No van a preguntar. A ellos no les interesa si es benéfica o no. Y si controla o no controla la araña rincón, que podría ser la famosa Cytoglobula, que es típica la araña patas largas o araña tigre, que puede controlar. Ellos ven una araña y la quieren matar. Entonces, ese concepto yo creo que también pasa por educación, claramente. Hay temas de educación, pero hay fobias que nosotros lamentablemente no podemos intervenir. Ese es un problema más, sí, más pero mental, sabes psicológico. que las fobias son tratables. Entonces, una de las formas de enfrentarse a eso es no hacer nada y seguir con la fobia y fumigar la casa, no sé, todas las primaveras, pero otra es enfrentarse a eso. Y una parte de enfrentarse a eso es conocerlo. Les puedo decir por experiencia personal, yo soy entomólogo desde los 5 años, pero por formación en mi casa toda la gente le tenía miedo a las polillas y a las arañas ni hablar. Entonces yo era el que iba y tomaba las polillas y las tiraba para afuera, pero con las arañas me andaba con más respeto. Efectivamente hay ciertos miedos que son un poquito más fundamentados. Si uno no tiene conocimiento y ve una araña, la verdad es que lo natural es ser precavido, pero no es lo mismo con otros organismos que definitivamente no tienen, digamos, como grupo siquiera ningún riesgo hacia las personas. Igual la gente les teme, como las polillas. Una polilla adulta no le va a hacer nada a uno fuera de que tienen estas formas, digamos, torpe de revolotear y a veces lo golpean a uno y uno cree que poco menos que se lo quiere comer o algo así. Entonces es importante, y volver al concepto, educar, no solo, digamos, entre nosotros, como especialistas, como profesionales, ¿no es cierto?, ustedes como con sus empresas, sino que también al público, ¿no? De manera de tomar medidas un poquito más racionales. Tommy, Jorge, esta es una pregunta abierta. Hay dos preguntas relacionadas que hablan con relación al sinantropismo
que existe entre las especies de insectos y artrópodos en general con el ser humano. Si todos serían sinantrópicos o no. Y la otra parte de la pregunta de otra persona es que hay una simbiosis muchas veces entre artrópodos sinantrópicos y no sinantrópicos, como es el caso de las hormigas con los pulgones, por ejemplo, ¿no? O con el TRIPS. ¿Contestas tú, Tommy, o contesto yo? Bueno, no sé, habían varios comentarios, pero bueno, Sí, sinantrópico, Jorge tiene mucho más piensa que uno, pero sinantrópicos son aquellas especies que viven íntimamente vinculadas al hombre. Yo por eso decía que en estos estudios la mayoría de las especies por lejos eran no sinantrópicas, ¿no? O sea, son especies que entran y viven en forma, digamos, más efímera dentro de los hogares, ¿no? No necesariamente causando un daño, ¿no? Por ejemplo. Así que me parece que ese concepto es bien claro, o sea, especies sinantrópicas están asociadas a la vida del hombre dentro de la casa o en la periferia de la casa, íntimamente, como son las cucarachas o las hormigas o las moscas. La mayoría del estudio vendrían a ser invasores ocasionales, como lo llaman en Estados Unidos, ¿correcto? Claro, efectivamente. Pero que a veces causan estas alarmas ante el desconocimiento de la gente de qué diablo es esto. Y en relación al ejemplo que dabas, no recuerdo bien cómo lo planteaste, pero no hay que, digamos, confundir en el caso de estas asociaciones de la hormiga con mutualistas entre hormigas y áfidos son mutualismos, ¿no? Digamos, entonces ahí hay una connotación de una interacción favorable para ambos componentes de la interacción. Muchas de las interacciones sinantrópicas son más bien negativas, ¿no? En el sentido de que el hombre se ve perjudicado por todos los efectos de algunos de estos artrópodos. Perfecto. Sí, le puedo agregar entonces y complementar lo que dice Tomislav. Bueno, sinantrópico sí, lo vamos a estudiar, vamos a tratar en muchas especies sinantrópicas asociadas directamente al hombre, ya sea porque se alimenta el hombre en algunos casos, porque viven en función como los insectos, hablemos de los hematófagos, por ejemplo. Y otros que requieren y viven en torno a lo que produce el hombre, a los alimentos, como las baratas que están en las cocinas, etc. Entonces, cuando ya traspasan los países, pasan a ser cosmopolitas y cobran una importancia más relevante. Y esos temas sí los vamos a tratar en profundidad, así como su manejo y su control también, el comportamiento. Y solamente para agregar al concepto de comensalismo o quizás el concepto que hay entre hormigas, bueno, eso se da en muchas especies. Hay que conocer los enemigos naturales, hay que conocer los que son incluso benéficos, diferenciar. El gran problema acá es que muchos de los especialistas o controladores de plagas que se creen controladores de plagas, controlan todo, no hacen distinción. No hacen distinción entre enemigos naturales o no. Aquí, por ejemplo, si quieren controlar la hormiga y el problema, por ejemplo, generado por el áfido, ambos podrían constituir una plaga. Pero si tú controlas el áfido, va a estar asociado principalmente al árbol, al cultivo. Pero si controlas el áfido, vas a controlar la hormiga. Porque, claro, uno necesita del otro. Entonces, lo mismo que pasa con los hongos. Hay un hongo, la fumagina, un hongo de color así negro, que también aparece producto de este áfido, producto de este pulgón. Por lo tanto, también vas a tener un efecto. Y eso significa hacer un buen manejo, pero para eso hay que tener un muy buen conocimiento. Y lograr, por supuesto, con ese conocimiento tomar buenas decisiones. Eso. Sí, bueno. Había un comentario ahí, se me fue ya, está más, a ver si lo puedo ver, que me parecía interesante porque hablaba un poco de este concepto de plaga. Enrique decía, una mosca en tu casa quizás es nada, una mosca en un quirófano es desastre. Efectivamente, también el contexto va a definir mucho de ello, así como lo hablábamos anteriormente. Perfecto. Bueno, hay unas preguntas más que no sé si puedan responder ya por interno con relación a sinantropismo y al tema resistencia, que ya se escapa un poco del fin de la charla,
pero le quiero dar el Yo creo pase que a lo que Álvaro vamos a para que tratar explique cómo va a ser la evaluación. solamente para decir en términos de esa pregunta de José Luis Chávez de la resistencia. La resistencia es un concepto que aplica al control de plagas con plaguicidas, con químicos, sobre todo con algunos tipos de plaguicidas en cualquier ámbito. Va a ocurrir en ámbitos urbanos como en ámbitos agrícolas, forestales, etc. Así que aplica absolutamente. Si yo dependo estrictamente del uso de plaguicidas y sobre todo cuando los uso en forma intensa, extensa y el mismo tipo de producto, la resistencia es absolutamente predecible. Va a ocurrir incluso en situaciones urbanas. Bueno, Y justamente el resistencia viene espíritu siendo la del respuesta curso evolutiva al es final, el ¿no? del manejo integrado de plagas, que apunta a usar, digamos, un concepto más amplio, ¿no es cierto?, con distintas estrategias de manejo para evitar estos fenómenos de resistencia, que son muy complejos cuando la gente, digamos, convive con estos organismos, porque una población resistente no es solo una población resistente en un lugar, sino que en todo el espacio que ocupa. Entonces, si yo hago que una población sea resistente de cucarachas en mi casa porque uso en forma reiterada insecticida, bueno, esa población va a ser resistente en todas las casas, así que aquellos otros lugares donde eventualmente quisieran controlar por la vía química esa cucaracha van a tener el mismo problema que ocurre en el origen. Entonces la resistencia es un problema no solo propio, sino que es de toda la comunidad. Me refiero a las personas. Entonces, por eso el manejo integrado de plagas es como el concepto que busca evitar ese tipo de problemas que, como digo, afectan a todas las personas, en definitiva, incorporando diferentes estrategias de manejo para los problemas de plagas agrícolas, urbanas o donde sea. El gran error, Tomislav, que se comete con el tema de la resistencia es creer que los plaguicidas son la única solución. Y ahí estamos mal. Yo creo que si tenemos, entre comillas, yo hablo de esa visera, que no podemos mirar para el lado y nos concentramos por lo más económico, que son los plaguicidas, y esa es la única solución, y usamos los plaguicidas una y otra vez, claramente que van a generar todos estos problemas. Pero tienen que empezar a abrir ¿cierto? Salir de esa anteojera y abrirse mucho más, porque hay muy buenas alternativas, mucho mejores, y que pueden dar hasta una solución mucho más perfecta que un plaguicida. Entonces, incluso en el ámbito urbano, que hay más herramientas que en otros. Aquí se puede usar el calor, el frío, etc. Sin duda, es una gran oportunidad de hacer específicos, como los geles, por ejemplo, que son muy específicos para algunas especies y que no provocan rechazo. Hoy día hay un gran problema con los productos químicos, que la mayoría son repelentes. Existen algunos no repelentes, como los neonicotinoides, por mencionar algunos. Se ha hablado también de otros productos, el tiametoxan, por ejemplo, el imidacloprid, que está dentro de la nueva generación de neonicotinoides, que no son repelentes. Pero se habla del daño en las abejas y la gente no sabe, pero es que dañan las abejas. ¿Y a ustedes en el sector urbano les afectan las abejas? ¿Dónde lo están aplicando? ¿Lo están aplicando donde están las abejas? O sea, significa que hay poco conocimiento. Además, no sé si hay registrados para el ámbito urbano. Sí, hay varios. Sí, están el Optigar es un producto de Syngenta que está registrado como tiametoxan de uso urbano. Y bueno, hay varios ejemplos, pero te menciono los que dentro de los más usados. Por esa razón, hay que saber qué producto es repelente y qué producto no es repelente. Porque los productos repelentes, todos los piretroides son repelentes. Los órganos clorados, que ya no se usan, imagínense, hay gente que todavía en otros países lo usan. Órganos fosforados que ya están en franca retirada. Hay que darle paso a las nuevas generaciones. Los carbamatos también. Son productos que actúan, incluso nos dañan a nosotros, porque el modo de acción nos afecta a nosotros también en la aplicación y a nuestros propios clientes. Por eso también tenemos que usar productos que nos puedan, además, generar un buen efecto, un buen control, pero que no nos provoque daño como lo que está pasando hoy día, no solamente a las personas, a los animales, sino que también a nuestro ambiente.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Claramente hay un problema de educación, hay responsabilidades asociadas, hay todo un marco legal detrás de todo esto, hay todo un tema ético, si lo queremos ver así. Hay una serie de conceptos que podemos ahí agregar. Y creo que estas grandes conclusiones de verdad se sacan cuando uno tiene conversaciones de alto nivel, porque uno aprende. Aquí en estos cursos que nosotros estamos ofreciendo, efectivamente, se dan ese tipo de situaciones y los podemos conversar y proponemos soluciones y entendemos qué es lo que está pasando y buscamos las mejores opciones. Entonces yo creo que hay mucho por aprender. Mira, yo solamente les puedo comentar, y quizás para finalizar esto y darle paso ya a este sorteo, el doctor, el médico, el cirujano, nunca termina de aprender. Va a seguir asistiendo a los seminarios, a las charlas, a los magísteres, a todo lo que pueda haber, porque la ciencia evoluciona rápidamente, va cambiando. Es importante nosotros vernos como los especialistas, los doctores, y no dejar nunca de aprender. El que dejó de aprender, él se quedó con la aspirina como receta, no hay nada que hacer, se va a seguir con la aspirina toda la vida. Es la única solución que va a encontrar. Nunca va a mirar para el lado que es lo que está pasando. Y van quedando atrás. Ese es el gran problema. Con eso termino.